Me avisen si se está compartiendo mi pantalla, ¿ok? Sí. ¿Dónde está? Ya. ¿Se ve? Por favor, me dicen si se ve. Sí, doctora. Ya se puede ver. Ya. Entonces, sí. La clase que tenemos hoy es de lupus eritematoso sistémico. Ayer hablamos un poquito de lupus, de enfermedades autoinmunes. Entonces, el contenido va a ser la definición, la prevalencia, la fisiopatología, el cuadro clínico, teniendo en cuenta los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología del año 97 y la unión que se da en los criterios de clasificación del año 2019. Estos no son los únicos criterios de clasificación, hay más, pero estos son los que más se usan. Y finalmente algo del tratamiento de lupus. Bueno, como ayer lo mencionamos, el lupus es una enfermedad autoinmune crónica. Autoinmune significa que nuestro propio sistema inmunológico la produce. Es crónica porque no tiene cura. Es una enfermedad sistémica, lo cual quiere decir que puede afectar cualquier órgano. Va a ser más común y más severa en los afroamericanos y asiáticos. Se presenta en mujeres en edad fértil. La edad es de 15 a 45 años. Y bueno, la prevalencia va a ser baja, felizmente, ¿no? Es una prevalencia que va del 0,05% hasta el 1% a nivel global. Y la incidencia entre mujer y varón siempre va a ser más afectada a la mujer en una proporción de 10 a 1. Con respecto a la fisiopatología del lupus, la fisiopatología es compleja. Si bien es cierto, intervienen mecanismos genéticos, también van a haber mecanismos ambientales. Dentro de estos mecanismos genéticos vamos a tener, ayer lo mencionamos, el HLA en sus fracciones de 2, en el complejo tipo 2 y en sus subfracciones de 2, 3 y 8. También algunas fracciones del complemento, las interleuquinas como la interleuquinas 10, también algunos genes como el PTPNP22 y también otros como el gen de unión a la manosa, entre otros. También van a haber agentes que van a ser ambientales y dentro de estos vamos a señalar el género, ya que es más frecuente en el género femenino, la radiación ultravioleta, infecciones también se han relacionado con su fisiopatología y dentro de ellas la infección por el virus del Epstein-Barr. Todo esto va a producir alteraciones en el sistema inmune. Por lo tanto, se van a presentar autoantígenos que van a ser digeridos por las células dendríticas. Estas las van a presentar a los linfocitos T y después a los linfocitos B y se van a formar autoanticuerpos. Cuando se formen estos autoanticuerpos y complejos inmunes, autoinmunes, estos van a viajar y se van a depositar en sus órganos blancos, que pueden ser la piel, las articulaciones, el riñón, y van a producir procesos inflamatorios inicialmente. Entonces, estos procesos inflamatorios se van a manifestar como la presencia del rash malar, la presencia de la nefritis lúpica, artritis, disminución de leucocitos. Y si es que esto a lo largo no se trata, finalmente se va a originar el daño del órgano o de la región. Por ejemplo, si una nefritis lúpica no la tratas a tiempo, el paciente va a terminar en una falla renal que lo va a llevar a diálisis y eso ya no se puede resolver, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diagnosticarlo a tiempo, tratarlo en estas fases de inflamación y evitar que llegue el paciente al daño. Ahora, a nivel celular, como ayer lo vimos, si bien es cierto, los triggers o los degatillantes de esta enfermedad van a ser genéticos principalmente, también van a participar agentes ambientales, hormonales y agentes infecciosos. Vamos a tener que inicialmente se va a producir un defecto en la apoptosis y el material nucleolar que se presenta como autoantígeno recibe el nombre de un nucleosoma, el cual va a estar modificado. Este nucleosoma modificado precisamente es el que va a activar la respuesta del sistema inmune innato y también del sistema inmune adaptativo. Vamos a tener que en el sistema inmune innato va a haber una célula plasmocitoide dendrítica, la cual va a producir el ingerir estos autoanticuerpos y se van a liberar citoquinas proinflamatorias, las cuales a la vez incrementan la cascada inflamatoria, activando más células del sistema inmune
innato, como los polimorfos nucleares y los macrófagos, y estos nuevamente vuelven a librar citoquinas proinflamatorias que van a activar también las células del sistema inmune adaptativo, como van a ser las células dendríticas, los linfocitos T y los linfocitos B, y se van a comenzar a liberar autoanticuerpos que al final produzcan complejos inmunes que van a afectar los diferentes órganos del paciente. Con respecto a los criterios de clasificación, los que se usan en los estudios y son mencionados hasta ahora son los criterios de 1997. Estos son 11 criterios de los cuales el paciente debe de cumplir por lo menos con 4 para que se dé el criterio de clasificación de lupus. Estos criterios van a ser el rash malar, el rash discoide, la fotosensibilidad, la presencia de úlceras orales, la presencia de artritis no erosiva, pleuritis o pericarditis, desórdenes renales, desórdenes neurológicos, desórdenes hematológicos, desórdenes inmunológicos y la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Recuerden que debe de presentar por lo menos 4 de los 11 para ser clasificado dentro de esta enfermedad. La presencia de rash malar se va a caracterizar porque va a ser un eritema fijo que generalmente se va a encontrar sobre las eminencias malares, y la característica principal que tiene es que respeta los surcos nasogenianos. Fíjense ustedes en estas dos figuras en las cuales no se afectan los surcos nasogenianos, como sí podría ocurrir, por ejemplo, en la rosácea. El lupus eritematoso cutáneo subagudo no está en la clasificación de 1997, sí está en la clasificación del 2019, pero lo pongo ya que estamos viendo las manifestaciones dermatológicas. El lupus eritematoso cutáneo subagudo se va a parecer mucho a la psoriasis. ¿Ya? La característica de la psoriasis es que van a formarse placas hiperqueratóxicas y decamativas. Entonces, esta es la apariencia que tiene el lupus eritematoso cutáneo subagudo. El rash discoide, que sí está dentro de los criterios de 1997, se van a caracterizar porque van a dejar cicatrices, siempre cicatrices atróficas. Inicialmente van a ser placas eritematosas elevadas que van a tener escamas y tapones foliculares, pero casi siempre en las lesiones antiguas va a haber la presencia de una cicatriz atrófica. La presencia de úlceras orales es muy frecuente en lupus activos y los pacientes no sienten nada. Por eso es que es necesario que siempre que tengan un paciente con sospecha de lupus evalúen sus mucosas. Pidan que abran la boca, revisen también sus nariz, porque en las mucosas lo que vamos a encontrar es la presencia de úlceras orales que no son dolorosas y deberían ser observadas por el médico para que se cumplan como criterio. La presencia de fotosensibilidad se va a manifestar como un rash cutáneo, que va a ser una reacción inusual a la luz solar y va a estar referida por el paciente o observado por el médico. En el lupus también hay artritis, a diferencia de la artritis reumatoide. Esta artritis se caracteriza por no producir erosiones. Se deben de comprometer por lo menos 2 o más articulaciones periféricas y se caracteriza porque va a haber todas las características de inflamación, que va a ser el aumento de volumen, la tumefacción o el derrame a nivel de las articulaciones. En lupus existe una artropatía que puede producir subluxación reductible de las articulaciones, que recibe el nombre de artropatía de Yacoub. Eso quiere decir que el paciente se subluxa pero vuelve a la normalidad. La presencia de compromiso de serosas, y en el compromiso de serosas vamos a tener la presencia de pleuritis o pericarditis. Por respecto a la pleuritis, el paciente va a tener una historia de dolor pleural tipo punzada. También podemos evidenciarlo mediante las imágenes, como por ejemplo una radiografía de tórax. Y en la pericarditis lo que se observa es el aumento de volumen de la silueta cardíaca. Esto debería ser documentado por electrocardiograma, en el cual observamos una disminución de los complejos QRS, o cuando ocultamos hay presencia de frote. Obviamente disminución de los ruidos cardíacos. Y también en imágenes se puede ver este aumento de volumen de la silueta cardíaca. La alteración renal viene a ser una de las afecciones más importantes y más frecuentes en el lupus, llegando a afectar hasta 75% de los pacientes que tienen esta enfermedad.
y se va a caracterizar clínicamente porque el paciente suele referirnos la presencia de orinas espumosas, edema en los miembros inferiores y que de acuerdo a la cantidad de proteinuria que tenga se pueda llegar a generalizar. Pero en la clasificación necesariamente se exigen que hayan exámenes de laboratorio, como la presencia de proteinuria persistente a un valor mayor de 0.5 gramos por día o 500 miligramos por día, o si es que no tenemos la cuantificación, en examen de orina debería haber más de 3 cruces de proteína, o la presencia de cilindros celulares de glóbulos rojos, granulares, de hemoglobina, tubulares o mixtos a nivel del examen simple de orina. Ya que las manifestaciones renales son las más frecuentes, se ha establecido una clasificación para la nefritis lúpica, en combinación con la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal. Van a haber 6 tipos de nefropatía lúpica. La más frecuente es la nefritis lúpica difusa. Nosotros podemos inmunosuprimir en todos los pacientes. Generalmente la inmunosupresión más fuerte se da en las clases 3, 4 y 5 con ciclofosfamida o miclofenolato. En la clase 1 no solemos dar inmunosupresión, pero sí observamos al paciente. Y en la clase 5 también utilizamos inmunosupresión. En la clase 6 ya existe daño renal y más del 90% de los glomérulos se encuentran esclerosados. Por lo tanto, no se da inmunosupresión cuando ya hay daño renal. Y generalmente este paciente ya debería estar en diálisis. Dentro de las alteraciones neurológicas, si bien es cierto, los criterios de clasificación del año 97 solamente señalan 2, los cuales son psicosis y convulsiones, ante la ausencia siempre de causas metabólicas conocidas, como por ejemplo uremia, cetocidosis o desórdenes electrolíticos u otras drogas. La realidad es que no son las únicas manifestaciones de lupus, ya que las manifestaciones son variadas. Pueden haber afecciones del sistema nervioso periférico que van desde neuropatías, mononeuropatías, polineuropatías, plexopatías, inclusive síndrome de Guillain-Barré. Y pueden haber otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo la cefalea lúpica, que es aquella que no calma con ningún analgésico, las mielopatías, que son muy frecuentes, accidentes cerebrovasculares, accidentes, movimientos desordenados neurológicos, como por ejemplo la ataxia, los síndromes de desmielinización, etc. Entonces las manifestaciones neurológicas son muy variadas. Dentro de las alteraciones hematológicas, recuerden siempre que el lupus lo que causa son penias, es decir, disminución de las 3 series de la sangre. No necesariamente todas tienen que estar presentes a la vez. Y debemos de tenerlo siempre en ausencia de drogas que puedan producir estas alteraciones o algún proceso infeccioso. No es común ver un paciente con lupus con leucocitosis, por ejemplo. Si hay un paciente con lupus con leucocitosis, deben de sospechar de procesos infecciosos. Lo común es más bien encontrar leucopenia o linfopenia. Tienen que saberse los valores de corte. El valor de corte de leucopenia es menor de 4.000 células por milímetro cúbico. Es necesario que se repita siempre estos valores en 2 o más ocasiones, en el caso de los glóbulos blancos. Trombocitopenia, un valor menor de 100.000 por milímetro cúbico, siempre en ausencia de drogas agresoras o infecciones. Linfopenia, el valor debe ser menor a 1.500 por milímetro cúbico y este también se tiene que repetir en 2 o más ocasiones. Y la presencia de anemia hemolítica con o sin reticulocitosis. Con respecto a las alteraciones inmunológicas, van a entrar dentro de la clasificación la presencia del anti-DNA nativo, el anti-SMID, que recuerden que es el anticuerpo más específico para el diagnóstico de lupus, los anticuerpos antifosfolípidos, y estos anticuerpos antifosfolípidos van a ser en esta clasificación basadas en la presencia del anticuerpo anticardiolipina, ya sea en su fracción IgM o IgG, anticoagulante lúpico, ya sea el anticoagulante lúpico solamente tiene una sola presentación, y una prueba serológica para sífilis falsa positiva. Esta debe ser falsa positiva por lo menos durante 6 meses y debe ser confirmada porque no hay ausencia del treponema pálido en la prueba de inmovilización o de absorción fluorescente de anticuerpos antitreponémicos.
Y finalmente los anticuerpos antinucleares. Un título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia y en ausencia de drogas que puedan darles un falso positivo se va a relacionar con lupus. Entonces, como ya lo mencioné, esta clasificación se basa en 11 criterios y por lo menos deben estar presentes 4 de estos 11 para que podamos dar el criterio de clasificación de enfermedad. La otra clasificación que se usa en la actualidad es la del año 2019, que es la más reciente, en la cual se pusieron de acuerdo tanto el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contra el Reumatismo para dar criterios de clasificación para el lupus eritematoso sistémico. Y para esto se ha observado que aproximadamente 90 a 95% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares positivos. Por lo tanto, para entrar en esta clasificación, necesariamente el paciente tiene que tener anticuerpos ANA positivos a un valor de 1/80 o más, o células HEP2 positivas. Estos test no los hacemos, generalmente hacemos el anticuerpo antinuclear. Si este está ausente, simplemente el paciente no clasifica para lupus, y si está presente, se comienzan a dar los criterios aditivos. Estos criterios aditivos deben de sumar por lo menos 10 puntos. No tienen que ocurrir simultáneamente, se pueden dar a lo largo del tiempo, hasta en un año desde que comenzaron las manifestaciones o más. Y en cada ítem vamos a tomar el criterio que tenga mayor valor. Estos criterios se van a dividir en criterios clínicos y criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener los criterios constitucionales, que va a estar la fiebre, los criterios hematológicos, que tal como lo hemos mencionado antes, vamos a tener a la leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Supongamos que su paciente presenta las 3 cosas: leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Sí, solamente vamos a abarcar un valor, y aquel que sea de mayor valor puede ser anemia hemolítica o trombocitopenia. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, ellos consideran la psicosis, convulsiones y delirio. Dentro de las manifestaciones mucocutáneas, se consideran las úlceras orales, la alopecia no cicatrizal, el lupus discoide o lupus cutáneo subagudo, que dijimos que tenía la forma de psoriasis, el lupus cutáneo agudo, que es la presencia de rash malar. Si el paciente presenta todas las manifestaciones, vamos a dar el valor más alto, por ejemplo, el lupus cutáneo agudo, que es el rash malar. Dentro de las serosas vamos a tener pericarditis o derrame, efusión pleural o pericárdica, o una pericarditis aguda que tendría el mayor puntaje. Dentro de las afecciones musculoesqueléticas vamos a tener las afecciones articulares, y dentro de las manifestaciones renales, fíjense que las manifestaciones renales son aquellas que tienen el mayor puntaje, inclusive la biopsia que te indica una nefritis lúpica tipo 3 o tipo 4 te da el puntaje mayor, que es de 10 puntos, y ya con esto completaría el puntaje necesario para tener el criterio de clasificación. Si sumados, teniendo el ANA positivo y sumado a la mayoría de estas evaluaciones, el score es mayor a 10, el paciente tiene un diagnóstico de lupus. Entre los criterios inmunológicos vamos a tener los anticuerpos antifosfolípido, y aquí van a entrar la anticardiolipina, antibeta-2-glicoproteína o presencia de anticoagulante lúpico con un puntaje de 2 puntos. Y también las proteínas del complemento, si están disminuidas ambas, tanto C3 como C4, el puntaje es de 4. Si está disminuida una de ellas, el puntaje va a ser de 3. Y dentro de los anticuerpos específicos para lupus vamos a tener el anti-SMIT, que tiene el puntaje más alto, igual que el anti-DNADS, que también van a tener el puntaje más alto. Cualquiera de ellos les va a dar hasta 6 puntos. Entonces es necesario que ustedes sepan ¿a qué le llaman ellos fiebre? ¿A cuándo se utiliza leucopenia? ¿Cuándo se utiliza trombocitopenia? ¿Cuándo se utiliza anemia hemolítica? Y aquí están las definiciones para cada criterio de clasificación. La fiebre se considera siempre y cuando la temperatura sea mayor a 38.3. La leucopenia se considera siempre y cuando los leucocitos sean menos a 4.000. Trombocitopenia menos a 100.000. Anemia hemolítica siempre que haya evidencia de hemólisis, como por ejemplo la reticulocitosis, la disminución de aptoglobina, elevación de bilirrubina indirecta o deshidrogenasa láctica, la presencia de TENS de Cruz positivo, y entre otros. Entonces, todo esto está en un artículo que se ha agregado en la bibliografía.
Con respecto al tratamiento del lupus, la meta va a ser tratar temprano para disminuir la inflamación y evitar el daño. Obviamente nosotros utilizamos como tratamiento más próximo y por su rapidez de acción a los corticoides, pero no pueden utilizar por siempre corticoides. Es necesario evitar el uso prolongado de corticoides. Y el tratamiento siempre se va a dar de acuerdo al compromiso que tiene el paciente. Si su paciente tiene compromiso articular, renal, cutáneo, si es que el renal es el compromiso más severo, entonces eso es lo que debemos de tratar. Cuando hay compromisos severos, los corticoides se suelen dar hasta 1 miligramo por kilo por día, o se suelen utilizar pulsos de metilprednisolona. La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo día, hasta por 3 días. Y luego se deben bajar la dosis de corticoides de forma progresiva, pero a la par tienen que dar ahorradores de corticoides, con la finalidad de que la enfermedad no se active nuevamente. ¿Cuáles son los ahorradores de corticoides? Son múltiples. Vamos a tener a la satioprina, al metotrexato, el mecofenolato, a la ciclofosfamida o al rituximab. La hidroxicloroquina se usa en todos los pacientes con lupus. Se ha determinado que la hidroxicloroquina evita la presencia de brotes de lupus, que son conocidos también como flares por lupus. Con respecto a la ciclofosfamida, se utiliza siempre en compromisos graves, y los compromisos graves van a ser el renal y el neurológico. Los esquemas como se dan generalmente son mediante pulsos, que suelen ser mensuales, aunque hay otros esquemas que utilizan pulsos quincenales. En el caso de lupus renal o hematológico, el paciente suele recibir hasta 6 pulsos. Cuando son manifestaciones neurológicas, sí se suelen dar hasta 12 pulsos, y la cantidad de ciclofosfamida se suele calcular por metro cuadrado de superficie corporal, empezando con 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Y con respecto al uso de medicamentos biológicos, el rituximab se ha empleado en compromisos sobre todo refractarios. Nuestro tratamiento se va a dividir en dos partes: remisión y mantenimiento. En remisión queremos desinflamar lo más rápido posible, y en mantenimiento lo que vamos a hacer es mantener la dosis mínima de corticoides e inmunosupresores por un periodo prolongado, con la finalidad de que la enfermedad no se vuelva a reactivar. Entonces, generalmente cuando inducimos al paciente la dosis de glucocorticoides, como ya lo señalé, van a depender mucho de la actividad del lupus. Si es que la actividad es grave, podemos dar dosis altas, ¿no?, de corticoides. Si es que la actividad es moderada, vamos a dar dosis intermedias. Generalmente se calcula como 0,5 miligramos por kilo. Y si tomamos un peso de 60 kilos, suele llegar hasta 30 miligramos. Y si es que la actividad es baja, las dosis van a ser bajas, por lo menos de 7,5 miligramos por día de prednisona. Todo esto es equivalente a prednisona. En actividades graves, lo que solemos utilizar son pulsos de metilprednisolona, ¿no?, pulsos intravenosos, y la dosis va de 10 a 15 miligramos por kilo día. Y posteriormente pasamos a corticoides, a prednisona vía oral. Se suele usar hasta 1 miligramo por kilo día, pero siempre recuerden que se tienen que bajar las dosis. No puedes dejar por siempre al paciente con corticoides, porque si no les van a producir muchos efectos adversos. Entonces, con respecto al mantenimiento, generalmente se comienza a dar el mantenimiento hasta 4 semanas o 6 semanas después del uso de dosis altas. Se debe disminuir aproximadamente el 20% cada 15 días, hasta llegar a 30 miligramos por día, y luego ir disminuyendo hasta llegar a menos de 7,5 miligramos por día. No pueden suspender tampoco el corticoide bruscamente, porque le pueden producir una insuficiencia suprarrenal a su paciente. Entonces, ¿cómo saben ustedes si esta es una actividad leve, moderada o severa? Nosotros utilizamos índices de actividad. El índice de actividad que se usa en el lupus recibe el nombre de SLEDAI. Eso lo tienen que buscar. Y lo van a encontrar en las guías. Bueno, al final en la bibliografía está. Con respecto a la actividad, las actividades más severas, como ya lo mencioné, van a ser siempre las neurológicas. Y aquí vamos a tener manifestaciones como las convulsiones, la psicosis, síndromes orgánicos cerebrales, trastornos visuales, también está dentro de las alteraciones.
la presencia de trastornos de nervios craneanos, la cefalea lúpica, los accidentes cerebrovasculares. Hasta las vasculitis son consideradas dentro de la actividad severa. La actividad severa siempre va a ser más de 8 en el puntaje de SLEDAI. Actividad moderada va a ir de 4 a 8 en el puntaje de SLEDAI y menos de 4 va a ser actividad leve. Entonces, artritis, miositis, presencia de cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, están dentro de las actividades moderadas. Pero fíjense que generalmente cuando hay nefropatía lúpica, no solamente va a haber proteinuria, también puede haber hematuria, también puede haber piuria. Entonces, si usted en el índice de actividades LEDAI tienen que sumar el puntaje. Generalmente, cuando hay actividad renal, el puntaje siempre suele ser mayor a 8, porque no solamente la manifestación es una sola, sino son varias. Ya en las manifestaciones más leves se encontrarían los compromisos dermatológicos, como por ejemplo el rash malar, la alopecia, la presencia de afecciones de mucosas o de serosas, aunque si es que está afectada tanto pericardio como pleura, ya suman 4 puntos y ya hablamos de una manifestación moderada. Y las manifestaciones inmunológicas, como la actividad del ADN o la hipocomplementemia, también tiene su puntaje. Ellos en este índice de actividades LEDAI le dan menor puntaje al compromiso hematológico, y no siempre es así porque a veces hay anemia hemolítica y puede ser muy severo. Pero lo que se usa como índice de actividades LEDAI generalmente es este índice, ¿no? Ahora, con respecto a las indicaciones y monitoreo recomendado para las drogas que se usan en lupus, recuerden que los corticoides se usan casi en todas las manifestaciones de lupus a dosis variables. Tienen que saber siempre el efecto adverso del medicamento y que todo evento adverso requiere monitoreo. En el caso de los corticoides, que es lo que vamos a tomar como ejemplo, los eventos adversos van a ser hipertensión, hiperglicemia, osteoporosis, necrosis avascular, cataratas. Entonces, las evaluaciones que debemos hacer son precisamente esas: la depresión arterial, la glucosa, colesterol y triglicéridos, densitometrías óseas para ver si hay una osteoporosis. Con respecto al monitoreo de laboratorio, debemos de dosar cada cierto tiempo glucosa, colesterol, hacerle su densitometría anual. Y en el monitoreo clínico, preguntarle al paciente acerca de cambios visuales, acerca de si hay fracturas o no, que hay poliuria, polidipsia, porque mucho corticoide puede terminar desencadenando hiperglicemia. Y así todos los medicamentos van a tener una indicación. Por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, todos los pacientes deberían recibir hidroxicloroquina, pero obviamente, como todos los medicamentos, van a tener un evento adverso que va a requerir monitoreo. Y en el caso de la hidroxicloroquina, el evento adverso es el daño macular, ¿no? ¿Cómo lo vamos a monitorear? Con evaluaciones por oftalmología. Por lo menos se deben de hacer cada 6 meses a 12 meses fondos de ojo y campos visuales. Y así en estos cuadritos están todas las indicaciones de cada medicamento, todo evento adverso, toda evaluación que requiera y todo monitoreo clínico. Por ejemplo, en el caso de la ciclofosfamida, se da siempre en glomerulonefritis lúpica, tipo 3, 4 y 5, se puede dar en compromisos neuropsiquiátricos, en casos de compromisos hematológicos como trombocitopenia, anemia hemolítica, y su evento adverso va a ser la mielosupresión, neoplasias. La evaluación, por lo tanto, debe ser mediante hemogramas y examen de orina. El monitoreo clínico va a ser en búsqueda de síntomas de mielosupresión o de infertilidad o hematuria, y el monitoreo lo vamos a hacer con el hemograma y examen de orina. Y así va a estar con todo. Y finalmente, dentro de las conclusiones, el lupus va a ser una enfermedad sistémica, multiorgánica, de mayor prevalencia en mujeres de edad fértil, va a afectar más a afroamericanos. La fisiopatología va a ser multifactorial, si bien es cierto, van a haber más factores genéticos, también hay factores ambientales, hormonales, infecciosos. Las manifestaciones clínicas van a ser variables. Se deben de cumplir por lo menos 4 de los 11 criterios establecidos en la clasificación del 97 o un ANA positivo y al menos 10 puntos en la clasificación de ACR regular del 2019, y el tratamiento siempre va a ser según la gravedad del cuadro del paciente. Aquí está la bibliografía que se ha utilizado para esta revisión, y sí les aconsejo que lean la guía clínica de lupus que tenemos en eSalud del año 2011, porque está bastante didáctica para que lo puedan comprender. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
doctora, una consulta. ¿Escucha? Sí, escucho. Bueno, doctora, que también sigue. Doctora, ¿a qué se refiere, digamos, tratamiento conservador? O sea, ¿cómo es esa palabra de tratamiento conservador? Digamos, el tratamiento conservador farmacológico en lupus. Yo entiendo, nosotros no utilizamos tratamiento conservador en lupus, nosotros utilizamos tratamiento de inducción y de mantenimiento. En general yo entiendo tratamiento conservador como no hacer mayor cosa, o sea, no sé, no tomar una decisión más intensa. Yo lo entiendo como tratamiento que no trate de hacer algún daño, ¿no? Pero nosotros dirigimos nuestro tratamiento a 2 puntos. Primero es diagnosticar al paciente. ¿Su paciente tiene o no lupus? Si sí lo tiene, ¿está activo o no está activo? Si sí está activo, ¿qué grado de actividad tiene? ¿Tiene severa, moderada o leve? Así es nuestro manejo. Si es que es grave, si es que es una actividad severa, pues vamos a dar tratamiento de inducción, que es un tratamiento más agresivo. Y posteriormente daremos tratamiento de mantenimiento, ¿no? Siempre y cuando se logre. No solemos usar tratamiento conservador. Creo que lo usan en otras especialidades, pero nosotros no usamos tratamiento conservador. Si es que el paciente tiene la enfermedad, está activo y está con una actividad severa, usamos un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento si logramos la remisión de la enfermedad. Gracias, doctora. Doctora, por ejemplo, literatura que yo estaba leyendo en tratamientos, digamos, claro, inducción podría ser algo un poco más, tratarlo grave. Por ejemplo, ahí mencionan sobre tratamiento que pone en riesgo la vida. De ahí lo ponen los glucocorticoides o algunos fármacos citotóxicos. Lo que pasa es que si no lo tratas, igual va a dañarse el órgano. Por eso hacemos tratamientos de inducción. Y sí, obviamente son para actividades severas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Con respecto a las afecciones neurológicas o renales, ¿cómo es que se presentan al inicio, ¿no? En cuanto a sintomatología o cómo es que se presentan. Son variadas las manifestaciones, pero recuerden siempre que estos pacientes no tienen una manifestación única. Generalmente son varias manifestaciones que presentan y multisistémicas. O sea, es muy raro ver un paciente solo con mielopatía o solo con neuropatía. Generalmente son pacientes que presentan inicialmente compromiso articular, compromiso de alopecia, y después ya van con otros compromisos que se van presentando. Pero es variable la sintomatología, no es una sintomatología común. Generalmente lo que más se suelen dar son convulsiones, presencia de convulsiones, pero no en un paciente que nunca ha tenido nada, ¿no? En pacientes que ya van teniendo manifestaciones tipo orinas espumosas, compromisos articulares, rash malar. También es muy común la presencia de mielopatía, aunque no está determinada. ¿Y cómo lo ven ustedes? Pues las mielopatías se suelen ver con alteraciones de fuerza, ¿no? Fuerza distal. Pacientes que comienzan a sentir parestesias, disminución de fuerza distal, disminución a la marcha. Pero tal y como lo han visto en la rotación de neurología, se pueden presentar. Son variables. Gracias, doctora. Bueno, ¿cuántos son? Ya son 22. Miren, para hacer esto un poquito más participativo, yo había preparado un caso clínico pequeño que le voy a compartir. A ver, se lo voy a dar a su delegada para que ella se los envíe, o no sé cómo yo enviárselos. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Esto es lo que van a desarrollar en la práctica, más o menos. Ya, ese es un caso de la vida real. Es un paciente que tenemos ahorita hospitalizado en piso. Bueno, se los voy a explicar. Vamos a leerlo, ¿ya? Esta es una paciente mujer de 39 años que inicia enfermedad en junio de este año. Empieza con poliartralgias. Y recuerden que poliartralgia es dolor en articulación. Poli es más de 4. Entonces, esta paciente tiene dolor en más de 4 articulaciones.
a nivel de manos, muñecas, codos, rodillas y tobillos, asociado a incremento de volumen. Al decir incremento de volumen, nos estamos refiriendo a que no solo hay dolor, sino también hay inflamación. En oportunidades limita la función, por lo que se decide automedicar con analgesia bioral, y en analgesia solamente vamos a pensar que es paracetamol, ya que los otros son antiinflamatorios, con una respuesta parcial y transitoria. Ella pasa junio, julio, agosto. En agosto se agrega astenia, hiporexia, cansancio, malestar general, pérdida de peso más o menos 10 kilos, y ante persistencia de esta sintomatología va a un médico particular, le toman exámenes, seguro que encuentran una infección del tracto urinario, y este es un problema en el lupus, porque cuando uno hace examen de orina hay presencia de leucocitosis, hay presencia de microhematuria, entonces se sospecha no en presencia de una afección tipo nefritis lúpica, sino siempre pasa como una infección del tracto urinario. Ella recibe tratamiento antibiótico, no mejora, como parte del estudio, dice, como parte del estudio prequirúrgico ante posibilidad de colelap, le iban a hacer una colelap porque pensaban que había cálculos o tenía cálculos en vesícula, le encontraron una masa pélvica, la cual refiere incrementa rápidamente de tamaño y se asocia con un dolor abdominal. En octubre se agrega la sintomatología de disnea, edema facial, edema en miembros inferiores y orina espumosa con diuresis conservada. Aquí ya comienza ya a presentar orina espumosa. Fíjense que comenzó con un compromiso articular y que pasaron 2 meses más o menos para que comience a tener leucocitosis en orina, y pasaron 2 meses más para que comience con proteínas en orina o con una sospecha de proteínas en orina. La paciente va a emergencia el 6 de noviembre porque hace un mes tiene náuseas, pérdida de peso, orina espumosa, edema facial. Cuando le examinan, encuentran que el murmullo vesicular está disminuido en la base de mi tórax. Hay dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda y le encuentran un tumor de 24 por 21 centímetros. Le hacen exámenes. Vemos que sus leucocitos están en 5.680, sus linfocitos están en 852, la hemoglobina está en 10, plaquetas en 287.000 y su creatinina basal está en 1.3. Bueno, el resto de análisis, en el examen de orina hay leucocitos más de 50 por campo y bacterias regulares. Le toman una placa de tórax y la silueta cardíaca está aumentada de tamaño con un botón aórtico prominente. Esta es la placa que encuentran inicialmente, se las voy a poner acá abajo. ¿Alguien podía describir esta placa? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? ¿Derrame pleural? Sí, un derrame pleural y más asimétrico. No podríamos decir que acá no hay absolutamente nada porque también hay borramiento del ángulo costofrénico, pero además de eso llama la atención el aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Hasta ahí ya va teniendo más compromisos esta paciente. Entonces, en la placa de tórax, la silueta cardíaca está aumentada de tamaño, el botón aórtico es prominente, los senos costofrénicos obturados con probable relación de facción pleural. Le encuentran una masa quística abdominopélvica, necoica, de paredes delgadas. Es grande esa masa, de 20 por 12 por 20. Lo toman como un quiste gigante unilocular de aspecto maligno, con líquido en fosa ilíaca derecha. Pasa a hospitalizarse en ginecología. Sospechan de un NM de ovario. La creatinina sigue aumentando de 1.3 sale a 1.7. Le toman estudios de proteinuria y está en 569 miligramos. Le toman una tomografía y hay una tumoración quística de paredes delgadas. Le toman un urocultivo y es negativo. Comienza a hacer picos de presión arterial alta, 170 con 100. Se le da tratamiento tipo hipertensivo con irbesartán, hidroclorotiazida. Mejora su presión, se va de alta voluntaria. Nuevamente regresa a emergencia por tener dolor abdominal. Tiene exámenes y sus leucocitos se mantienen bien. Sus linfocitos, siempre hay linfopenia, fíjense, ¿no? El linfopenia es por debajo de 1500, 1174, y en el anterior ya tenía 852. Sus plaquetas están bien, la creatinina sigue subiendo en 2.7. Albúmina bien, le toman anticoagulante lúpico y anticardiolipina, que todo es negativo. Su PCR está en 53, su VSG está en 78. Le toman anticuerpos antimembrana basal glomerular, están negativos. Su examen de orina sigue teniendo proteínas
en orina, 3 cruces, esta vez ya hay hematíes en orina de 25 a 50 por campo, la proteinuria aumenta a 674, el tamaño renal está bien, nuevamente tiene presión alta, al final tiene disnea y la paciente fue evaluada por cardiología, tiene ruidos taquicárdicos, tiene el murmullo vesicular disminuido, no hay cardiomegalia. Deciden iniciarle también anticoagulación, tiene mal patrón respiratorio, se comienza a complicar la paciente, aumenta, inclusive el murmullo vesicular disminuye en la base de mi tórax izquierdo, la diuresis baja en 600, la creatinina sigue subiendo, al final la paciente terminó en diálisis. La creatinina, fíjense que sube hasta 5.1 y ellos sospechan que esa masa que tenía en el anexo le está produciendo neuropatía obstructiva. Comienza terapia de reemplazo renal el 26 de noviembre y en ese contexto la conocemos nosotros. Así, hasta ahí, hasta lo que les he leído, ¿qué compromisos tiene la paciente? ¿Qué compromisos detectan ustedes? Renal, Renal. ¿Renal por qué? ¿Qué tendría de renal? creatinina, proteinuria. Proteinuria. Recuerden que es la proteinuria. La creatinina no cuenta como tal, pero sí se nota de que esa creatinina está ascendiendo tan progresivamente, ¿no? Fíjense, felizmente en E-Salud tenemos un sistema digital que es lo máximo y te permite ver los análisis en el tiempo. Y estas son sus creatininas en el tiempo. Ella comienza el 6 de noviembre con 1.3 y al 4 de diciembre ya estaba en 6.6 casi de creatinina. O sea, estaba haciendo como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero ellos atribuían a que era la masa. Igual la urea, ¿no? Comienza con una urea en 42, el 6 de noviembre y el 4 de diciembre tenía la urea en 124, cuando ya pasó a diálisis. Doctora, ¿no estará sin insuficiencia? ¿Perdón? ¿No estará sin insuficiencia? Claro, es un AQI, ¿no? Es una insuficiencia renal aguda, pero el tamaño renal está conservado, o sea, todavía se puede salvar ese riñón. Ya, aparte de compromiso renal, ¿qué otro compromiso tiene? Hematológico, Hematológico, ¿por qué? los linfocitos. Ajá, tiene linfopenia, muy bien, ¿qué más? Y fíjense que, ¿ah? ¿Qué más? Cardíaco, doctora. No hay compromiso cardíaco como tal, aunque sí puede haber afección del corazón como tal, pero no es el compromiso cardíaco como tal. Son compromisos de serosas. Serosas porque está afectando el pericardio y también está afectando la serosa pleural. Hasta ahí tenemos 3 compromisos. Cuando llega interconsulta con nosotros esta señora, había una caída brusca de hemoglobina. Fíjense, normalmente el 6 de noviembre tenía 10 de hemoglobina, 10.5, 15, 10, 10, y de ahí se cae su hemoglobina. Y no hay una pérdida de sangre evidente, pues no ha tenido una hemorragia, no ha tenido nada. ¿Anemia? ¿Perdón? ¿Anemia? Aquí, cuando pasa esto, hay que sospechar bueno, obviamente el valor de 6.9 es una anemia, pero si tú no ves de dónde sale la hemoglobina o por qué pierde tanta hemoglobina en tan corto tiempo, hay que sospechar de una anemia de qué tipo. Renal. Origen renal. Hemolítica. Hemolítica. Una anemia hemolítica. Entonces, dentro del plan de trabajo debe de incluirse el estudio de anemia hemolítica, ¿no? Le pedimos sus anticuerpos a la señora, le pedimos los estudios de anemia hemolítica y además pasó que al día siguiente, un ratito, estaba buscándoles. Pasó que al día siguiente presentó estas lesiones. ¿Las pueden ver? Estas lesiones, ¿las ven? Sí, doctora. Las tenía en las piernas y en las manos. Doctora, eso va a representar así como... Ay, no. Ahí está en sus manos. Y cuando uno las presiona, esas lesiones no desaparecen. Como si fueran una equimosis, pero no desaparecen en la vitropresión. Y no desaparecen porque se han escapado de los vasos. Eso recibe, y se palpan. Eso recibe el nombre de púrpura palpable. Y la púrpura palpable es característica de los procesos vasculíticos. Entonces la señora además estaba haciendo lesiones vasculíticas, ¿no?
Al final esto debe ir a biopsia y se debe confirmar, pero tenía púrpura palpable. Todas esas manifestaciones las hizo en el transcurso de un mes más o menos. Y al final le pedimos obviamente sus anticuerpos. A ver, déjame ver. Y esos son sus anticuerpos, ¿sí lo ve? El corte de lana es hasta 1, está positivo, su ANA-IFA también está positivo en 1/3200, su anti-DNA se está volando. Y a todos los pacientes que le toman anticuerpos antinucleares, nosotros les hacemos un perfil que se llama ENA, que son anticuerpos específicos extraíbles del núcleo. Y aquí en este ENA les va a dar el patrón desglosable de todos los anticuerpos que hay dentro de los ANA. Y aquí tenemos el SMIT, que es tan específico para lupus, que fue positivo. El ROILA también ha sido positivo. El RNP también es positivo. Entonces, esta paciente también cumple el criterio inmunológico, por lo tanto, tiene todos los criterios para pensar en lupus, ¿verdad? Entonces, ante una paciente así, ¿qué harían? Ya tienen el diagnóstico. Evaluaría si es reactivo o no reactivo. ¿Cómo reactivo o no reactivo? ¿Qué es eso? O su gravedad, básicamente. Evaluarían su actividad. Ajá, actividad, esa palabra. Si me confundí con reactividad. Actividad, doctora. Activo. Y la actividad se ve con el índice de SLEDAI, ¿no? Vamos a tener acá su índice de SLEDAI. Ya. Y en este índice de SLEDAI, ella tiene convulsiones, no, psicosis, no, síndrome orgánico cerebral, no, trastorno visual. Al momento no, que tenía un ojo rojo. Trastorno de nervios cranianos, no. Cefalea por lupus, no. Accidente cerebrovascular, no. Vasculitis, sí. Esas lesiones que está haciendo sí son sospechosas de vasculitis, aunque debería ir a biopsia. Siempre las vasculitis deberían ir a biopsia. Obviamente no vamos a esperar por eso. La paciente tiene artritis, sí, tiene artritis. 8 y 4 ya son 12. O sea, tiene una actividad severa. Tiene presencia de proteinuria, que son 4 más. Tiene presencia de linfopenia, que fue uno de sus compañeros que lo dijo. Tiene, miren, sospecha de anemia hemolítica y anemia hemolítica no está acá. Tenía hipocomplementemia, tiene actividad del DNA. O sea, tiene más de 8 puntos y por lo tanto tiene una actividad severa de lupus. Y aunque no hemos confirmado la anemia hemolítica aún, que es muy probable que lo tenga, ¿cuál sería el primer manejo de ese paciente? ¿Cómo, doctora? ¿Cómo? ¿Podría Diálisis, doctora. Está en diálisis, sí. ¿Qué harían para frenar un poco la actividad de la enfermedad? dar corticoides? Por supuesto, pulsos. Porque no hacen nada dándoles tabletitas de corticoides, ¿no? Pulso significa megadosis, entonces tienes que dar megadosis de corticoides. ¿Y cómo lo das? Los das con pulsos de metilprednisolona. La dosis establecida durante mucho tiempo ha sido de 10 a 15 miligramos por kilo. Generalmente no superamos el gramo, aunque hay estudios que dicen que si tú das 500 miligramos tienes el mismo efecto que si das 1 gramo. Y los eventos infecciosos, como ustedes bien saben, se favorecen con corticoides, entonces es mejor dar 500 miligramos nada más. Pero al final esta señora se le dio, está recibiendo 10 miligramos por kilo, pesa 80 kilos, o sea, está con 800 miligramos. ¿Qué más le harían a esta paciente? ¿Qué es lo más severo que tiene ella en estos momentos? ¿El riñón, doctora? El riñón. Y si no tratamos el riñón, se va a dañar el riñón. ¿Qué harían ustedes con el riñón dentro de su plan de trabajo? Doctora, ¿se le puede hacer una biopsia para clasificar? Por supuesto. Esta paciente debe ir a biopsia renal. Tiene que ir a biopsia renal. Tenemos que saber qué tanto daño tiene. Y en biopsia renal, básicamente descartar, primero, nefropatía lúpica, que como hemos visto hay un amplio espectro. Obviamente descartamos, no, para mí no está en el tipo 1, ni tampoco en el tipo 6, debe estar en el tipo 4, 3, 2, 3, de 3 a 5. Pero más que todo,
descartar que no sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza porque hay crecientes en los glomérulos, a manera de semilunas, y eso se descarta solo por biopsia. Si uno no trata la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el paciente termina en diálisis y se va a dañar su riñón rapidito. ¿Y cómo lo tratamos? Generalmente con plasmaféresis, ¿no? Se utiliza plasmaféresis. Entonces debe ir a biopsia para descartar la presencia de semilunas, descartar que no haya una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y si lo hay, debería ir a plasmaféresis para salvar el riñón. Y obviamente deberíamos dar algún inmunosupresor para que esta enfermedad no siga activa, porque si solamente le damos corticoides, no va a mejorar, pues, ¿no? El corticoide la puede mejorar al instante, pero no a largo plazo. Entonces, ¿qué inmunosupresor solemos dar? Generalmente ciclofosfamida o micofenolato, o dependiendo de lo que vemos en la biopsia. Pero la biopsia renal es fundamental en esta señora. Bueno, ¿alguna duda? Doctora, buenos días. Una duda tengo. Doctora, Sí, te escucho. hasta ahí, o sea, si en el caso de que se podría hablar de un posible síndrome pulmón-riñón, Por si es, supuesto, por si es que supuesto. ¿Y qué pensaríamos en el pulmón riñón? ¿Qué debería haber? como usted mencionó, la glomerulonefritis y la vasculitis. Y arriba, en el pulmón, podría haber una hemorragia alveolar. Y por eso puede haber la caída de hemoglobina también. Y para determinar si hay o no una hemorragia alveolar, la única forma es haciéndole un lavado bronquial alveolar y descartar la presencia de macrófagos cargados de hemosiderina. Sí, esta paciente estuvo hasta en ventilación. O sea, sí puede ser también un síndrome pulmón-riñón. Aún no lo hemos completado, porque la paciente, como ustedes ven, está recién con nosotros, pero tiene todos estos estudios programados. Lamentablemente deberían ser más rápidos, pero bueno, por la programación y porque es un servicio público, la cita para el lavado bronquial la va a tener en el transcurso de la semana. Pero sí, puede ser un síndrome pulmón-riñón. El síndrome pulmón-riñón es producido a la cabeza por vasculitis sistémicas. Mañana vamos a ver vasculitis sistémicas, pero también por enfermedades autoinmunes como el lupus. Muy bien, Rebeca. Bueno, ha sido interesante. Esto más o menos es un ejemplo de lo que van a desarrollar en sus prácticas. Les van a dar una historia clínica. De la historia clínica ustedes tienen que extraer los síntomas o signos o compromisos que tiene el paciente para encajar en la enfermedad, y tienen que comenzar a hacer su plan de trabajo. ¿Okay? En reumatología, felizmente, existen muchos criterios de clasificación de enfermedad, entonces nos permite ser muy ordenados con las enfermedades que manejamos. Y es muy didáctico, ¿no? Y es muy bonito porque en la clínica el paciente encaja exactamente en los criterios que tienen los pacientes. Bueno, sé que tienen otra clase. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya dejo de grabar para que tengan aunque sea 5 minutitos para ir al baño o tomar algo antes de su otra clase. Creo que nos toca prender la cámara, ¿no? Sí, doctora. Ok. Ahorita. Chicos, por favor, vayan pendientes. Dejo de grabar entonces, ¿no? Sí, doctora.